la fortuna, lo que nos rodea, nuestra suerte en la vida está dominada por el capricho de los dioses. Nosotros no tenemos realmente ninguna herramienta fiable para lidiar con esa voluntad, con ese capricho, sino que todos somos como peones que están moviéndose a la voluntad de los dioses. Esto sería realmente el tema que quiere tratar la Ilíada. Eso es lo que le da esa profundidad temática verdadera a la Ilíada, se la da el peso de su tema principal, tema que se manifiesta en todos y cada uno de los cantos de manera diferente, pero sí ese es realmente lo que hace de la Ilíada un canto tan potente, que pone al ser humano como una víctima inocente, por decirlo así, ante el capricho de los dioses, capricho que no tienen realmente ninguna manera de aplacar ni de cambiar, sino que están realmente sometidos al capricho de los dioses. Entonces, vamos a empezar ahora con la trama, o sea, porque hemos venido aquí a ver la trama, hemos venido aquí a ver la Ilíada y a entender la Ilíada. Entonces, vamos a ver, lo primero que hay que entender de la Ilíada es lo que desemboca todo. Entonces, hemos dicho, Aquiles decide no luchar, ¿vale? En el canto primero, Aquiles decide no luchar. Aquiles decide no luchar porque está peleado con Agamenón, porque Agamenón le ha quitado a Briseida. Briseida es un botín de guerra, es un ser humano, pero bueno, en los tiempos de los griegos las cosas eran así. Y total que Aquiles se enfada con Agamenón debido a que Agamenón quiere a Briseida para aplacar a su vez la ira de Apolo. Realmente Crises le pide a Agamenón que le dé por favor a Criseida, su hija, que es otro botín de guerra. Agamenón le da a Criseida después de que Apolo mandase la peste bubónica por las tropas de los aqueos, y entonces al perder Agamenón a Criseida, decide quitarle Briseida a Aquiles, que es lo que desemboca en la trama. Aquiles se enfada con Agamenón porque dice que Agamenón es un rey caprichoso. Realmente en el propio canto lo que se dice es que ambos están guiados por los dioses, es decir, que las decisiones que están tomando se deben al capricho, digamos, de los dioses. Total, que Aquiles decide no luchar. Y entonces, cuando Aquiles decide no luchar, empiezan a verse diferentes consecuencias, en especial que la ausencia de Aquiles va a significar que los troyanos van a atacar con más fuerza y que no van a poder, por tanto, ser capaces de defenderse de la misma manera. En el canto segundo, hemos dicho, esto es canto 1. En el canto segundo, lo que tenemos en el canto segundo es la preparación para la batalla que va a comenzar realmente en el canto tercero. En el canto tercero lo que tenemos es una escena de batalla que acaba convirtiéndose en un duelo que acaba tomando la forma de Menelao, que es el rey cuya esposa Helena está en manos de París. Un duelo que tiene lugar entre Menelao y París, que es el que ha raptado a Helena. De modo que Menelao y París deciden: vamos a ahorrar la batalla que vamos a empezar, y en lugar de esta batalla lo que vamos a hacer es un duelo entre nosotros dos. Finalmente Alejandro efectivamente es el otro nombre de París. París se llama tanto París como Alejandro en la Ilíada, que es una pena porque Alejandro es un nombre precioso, pero está totalmente arruinado por París, porque París es un puto cobarde que no quiere nadie. O sea, porque si hay algo que se repite a lo largo de la Ilíada, aparte del tema principal, es que París no le cae bien a nadie, ni siquiera a su puto propio padre le cae bien París. Su hermano Héctor le cae peor que nada. Entonces, bueno, o sea, que nadie quiere a París. El propio Héctor le dice a su hermano París que es un puto cobarde, y entonces, pues nada, al final el canto tercero acaba con que Afrodita retira a París del combate. El momento en el que se retira París del combate, de ese duelo entre Menelao y París, pues entonces se declara oficialmente la batalla que va a comenzar y que va a llegar a su cima en el canto quinto. El canto quinto es una de las cosas más guays que vais a ver, porque el canto quinto es el canto de Diomedes. Es decir, cuando Aquiles decide no luchar, eso va a precipitar que una serie de héroes se muestren en el campo de batalla, y entonces que
digamos que otros personajes van a aflorar. Este personaje que aflora y que se convierte en uno de los principales héroes de la Ilíada es Diomedes. Diomedes es tan potente que va incluso a atacar a Marte, al dios de la guerra, y lo va a herir. Otro de los héroes que va a destacar, especialmente en el canto 7, que bueno, el canto 7 pues nos queda como aquí. Canto 7, otro de esos dioses, es... Otro de estos héroes es Áyax, que Áyax va a ser tan potente que va a ser incluso capaz de enfrentarse a Héctor. Héctor, que es el héroe de los troyanos, Áyax se enfrenta a Héctor. Este combate entre Héctor y Áyax va a acabar con victoria para Héctor. Los dioses más bien retiran el combate y hacen que Héctor caiga sobre los aqueos, llevando a los aqueos a las naves. Aquí empezamos en la parte chunga, es decir, las consecuencias de la decisión de Aquiles va a ser que básicamente los troyanos van a ganar terreno, van a pisarle terreno a los aqueos y por tanto los aqueos van a acabar peleando, van a perder todo lo que habían ganado de terreno y entonces van a pelear en las naves, ¿vale? La pelea en las naves va a durar bastantes episodios, es decir, la batalla que se lleva a cabo en las naves, que ya empieza en el libro 8, en el canto 8, va a durar bastante tiempo y se va a prolongar. La Ilíada, de hecho, lo que es toda la trama de la Ilíada transcurre en unos días, yo creo que son 3 días más o menos, o 4 como mucho, los que transcurre la Ilíada, de modo que la batalla en las naves se va a extender bastante tiempo y va a ser donde la situación va a llegar a su punto más duro para los aqueos, ¿vale? Es decir, los aqueos llegan al límite de sus fuerzas luchando justo en las naves. Esta lucha va a llegar a su culmen en el canto 11. En el canto 11 vamos a encontrar a los principales héroes de la Ilíada. Vamos a ver a Ulises, vemos a Áyax, vemos a Diomedes, los vemos heridos en combate. Es decir, cuando llegamos a esa mitad del libro, estamos en la peor situación posible. La decisión que ha tomado Aquiles ha llevado a todo el resto de los dánaos a llegar a la situación más baja. Estamos peleando, los dánaos están peleando al borde de las naves, los dánaos han perdido todo el terreno y tienen a sus principales héroes, a Ulises, a Áyax, a Diomedes, a Agamenón, incluso lo tenemos heridos, lo tenemos en el punto más bajo, es la hora más dura para los aqueos. Esta batalla que se va a producir justo al borde de las naves va a durar los cantos 12 y va a durar hasta el canto 13. En el canto 14 los aqueos parece que recuperan un poco el brío gracias a la intervención de los dioses. Es Hera, en este caso, la que interviene en favor de los aqueos brevemente, porque al final Zeus va a entrar de nuevo a saco y va a llevar a los aqueos de nuevo a su peor circunstancia. Esto nos va a llevar al canto gloriosísimo, el posiblemente de los mejores cantos, es el canto 16. El canto 16 representa realmente el punto más bajo para los aqueos, es decir, el punto de inflexión de nuestra historia. Fijaos lo que llevamos ya de historia, el punto de inflexión de nuestra historia, el punto de inflexión, con esto queremos decir, la historia comienza porque Aquiles decide no luchar, y esto va a cambiar ahora en este punto de inflexión. Es decir, Aquiles ha estado en su tienda con su furia, enfadado con Agamenón, diciendo que él no va a luchar, y por su culpa, es decir, la consecuencia de Aquiles decidir no luchar va a ser que muere Patroclo. ¿Vale? La muerte de Patroclo es lo que hace cambiar a Aquiles. Es decir, Aquiles, a partir de este canto, decide volver a luchar y en concreto lo que decide es vengar la muerte de Patroclo.
Esto nos lleva a la parte final, es decir, toda esta parte, la segunda mitad de la Ilíada, en lo que contiene, digamos, el payoff, cada una de las semillitas que se ha ido plantando a lo largo de estos capítulos de la primera mitad, encuentra, digamos, su fruto en esta segunda mitad, ¿no? Entonces, si tenemos la muerte de Patroclo va a significar Aquiles va a volver a luchar, significa que también en el canto 19 vamos a tener la reconciliación entre Agamenón y Aquiles. Aquiles y Agamenón van a tener un diálogo en el que van a reconocer que ambos, es decir, Agamenón va a sentir que él estaba siendo su furia, digamos, su enfado con Aquiles y su querer quitarle a Briseida eran un juego de los dioses, que él estaba siendo, que digamos, esa ofuscación que tenía él en su mente era producto de la voluntad de los dioses. Simultáneamente también Aquiles va a reconocer que él estaba, que su furia le estaba impidiendo ver esa furia que los griegos están atribuyendo a los dioses. Ambos reconocen que sus respectivas emociones les estaban impidiendo analizar racionalmente las cosas, que se estaban comportando, por decirlo así, malamente, porque se estaban dejando llevar por sus emociones y entonces esas emociones estaban ofuscando su juicio y su capacidad de entendimiento, y entonces ellos reconocen en el canto 19 que efectivamente la cosa era así y que ambos lo sienten porque ahora están en el peor momento. Patroclo ha muerto, los aqueos están luchando en las naves, ya no tienen nada literalmente sobre tierra, están peleando al borde de las naves y todos los grandes héroes han sido heridos. Esto comienza otra nueva retahíla de batallas que va a acabar, digamos, encontramos otro punto interesante en el canto 21. En el canto 21 los griegos otra vez, los aqueos ya están de nuevo arriba, vuelven a la cima. Aquiles lleva a los griegos hasta las mismas murallas de Troya. Las murallas de Troya se cierran y entonces es Héctor el que tiene que salir. Este duelo se produce en el canto siguiente, en el canto 22, que es Héctor contra Aquiles. Canto 22, este es el canto definitivo, esta es la batalla definitiva, que de nuevo tiene un giro interesante cuando Héctor se da cuenta de que él no puede luchar contra Aquiles, porque Aquiles es superior, Aquiles es divino prácticamente, de modo que Héctor no tiene más remedio que correr, huir, intentar salvar su vida. Esto es una cosa que es un fenómeno interesante que en este momento, digamos, en el que hemos estado construyendo esta violencia grandísima, porque todos estos cantos son violentos, las escenas de batallas son escenas muy cruentas y además muy descriptivas. Es decir, la descripción de la violencia en la Ilíada es muy fuerte, es muy sanguinolenta, es muy violenta, y estamos llegando, o sea, a medida que nosotros nos acercábamos y hemos ido construyendo que íbamos a vivir este gran duelo entre Aquiles y Héctor, y justo cuando llegamos a ese momento de duelo en el que decimos vamos a ver a los dos grandes héroes pelearse, nuestras expectativas se quedan totalmente desorientadas cuando vemos que Héctor huye del combate, porque entiende que Aquiles es brutalmente superior y Aquiles es un asesino de un nivel que es infinitamente superior al suyo propio. Fijaos, porque aquí es importante construir que Aquiles es un personaje horrible, es decir, es un personaje tremendo, es un asesino sin piedad. Y entonces, pues, que de eso es precisamente lo que se trata, ¿no? Es decir, que un asesino sin piedad vaya a llegar a hacer y vaya a llegar a reconocer esto mismo, ¿no? Total que Héctor y Aquiles, el duelo acaba naturalmente con Héctor muerto. Héctor muere a manos de Aquiles y Aquiles coge el cadáver, lo ata a su carro y da 9 vueltas a las murallas de Troya con el cadáver de Héctor por ahí, por el suelo horrible. O sea, imaginaos dar 9 vueltas a una ciudad gigantesca y el cadáver ahí suelto, ¿vale? Es horrible. Es horrible. Príamo está desde las cimas de la muralla de Troya, está viendo
cómo Aquiles está arrastrando el cadáver de su hijo. La visión es horrible y esto es precisamente de lo que se trata. Es decir, que nuestra expectativa era ver la batalla heroica entre Héctor y Aquiles, y lo que se nos da, lo que se les da al espectador no es esa batalla gloriosa, sino una escena horripilante, una escena tenebrosa, una escena psicológicamente horrible, que es la de un hombre poniendo el cadáver de otro en su caballo y dando 9 vueltas a la muralla de la ciudad. Es decir, la Ilíada está jugando con nuestras expectativas de una manera brutal. El canto 22 es lo que tú no querías ver. Tú querías ver la batalla épica que hemos estado construyendo. No te vamos a dar eso, lo que te vamos a dar es una escena horripilante que te va a hacer repensar quién coño es Aquiles. Esto nos lleva a el épico final. Este épico final va a ser el canto 23 y finalmente el último canto, el canto 24. Canto 23, el canto 24. En el canto 23 son los juegos funerarios por la muerte de Patroclo. Los griegos piden unos días para que puedan celebrar su funeral y pueda celebrarse el funeral de Patroclo, y se celebran unos juegos. Es un momento también de alivio de tensión. La función del canto 23 es doble. Por una parte, hemos estado construyendo muchísima tensión y los juegos suponen un momento de tranquilidad y de distensión, porque hay escenas divertidas. Es un momento en el que tú no estás pensando tantas cosas. Después de todo lo que has visto, no estás tan fuerte pensando en eso, estás más relajado. Por otra parte, también es un momento en el que tanto el cadáver de Héctor como el cadáver de Patroclo están los dos juntos, y entonces se igualan los personajes de Príamo y de Aquiles. Príamo está dolido porque ha perdido a Héctor. Aquiles está herido porque ha perdido a Patroclo. Los dos cadáveres están ahí, y entonces hay una especie de se planta la semilla de esa comprensión mutua que va a llevar al canto 24, que es realmente el momento de realización. Digamos, si el clímax de nuestra historia, el punto culminante en términos de tensión, es la muerte de Patroclo, que va a llevar a la reconciliación de Aquiles con Agamenón, y a su vez al duelo entre Héctor y Aquiles, que va a acabar con ese momento horripilante de Aquiles dando vueltas al cadáver de Héctor, el canto 24 va a ser realmente el que desenvuelva todo. Príamo, ayudado por los dioses, va a ir solo ante la tienda de Aquiles y le va a pedir que le dé el cadáver de su hijo para que pueda llorarlo, para que pueda enterrarlo y hacer los ritos funerarios adecuados que Aquiles le estaba impidiendo hacer. Aquiles manteniendo el cadáver de Patroclo, que además quería dárselo a los perros. Es decir, Aquiles quería dar el cadáver de Patroclo a los perros, a los animales, que se lo comiesen las alimañas del campo. Y entonces Príamo le pide por favor y le ruega que le dé el cadáver de su hijo para poder llorarlo. Es una escena conmovedora, es una escena muy fuerte. Para empezar, es una escena fortísima, porque es una escena en la que un padre, o sea, poneos en la mente, ¿no?, que tú pierdes a tu hijo porque un asesino lo ha matado, y tú tienes que ir ahora al asesino a pedirle que te dé el cadáver del hijo que has perdido, ¿no? Eso es lo que nos está pidiendo la Ilíada, que nos pongamos en ese lugar, ¿no? Y entonces se produce el acto final de redención de Aquiles. Aquiles, como personaje, es redimido dentro de la Ilíada. Las salvajadas que hace Aquiles, tanto el furor de Aquiles como los actos horripilantes que comete con el cadáver de Héctor, son redimidos cuando él se da cuenta delante de Príamo, y entonces ese momento precioso de Príamo y de Aquiles llorando la muerte cada uno de los suyos, ¿no? Aquiles también se da cuenta, digamos que en ese momento, como cada uno tiene un personaje querido que ha muerto, Aquiles se ve reflejado, por decirlo así, ¿no? Entonces, en ese momento se da cuenta de los errores, del error que ha cometido, de la cosa horrible que ha hecho, y entonces le da el cadáver de Héctor a Príamo, para que Príamo pueda volver a Troya y Príamo pueda celebrar los ritos funerarios de su hijo Héctor. Y con esto se cierra la Ilíada.
Esto es el canto de... esto es la furia de Aquiles, esto es la gloria de la Ilíada. Y fijaos porque al final lo importante de este canto es la cantidad de emociones, la cantidad de cosas, de personajes que hay, porque claro, aquí hemos hablado de los personajes principales, hemos hablado de Aquiles, de los tres grandes héroes de los aqueos, de Ulises, Áyax y Diomedes, hemos hablado de Patroclo, hemos hablado de Héctor y de Príamo, pero hay muchísimos más personajes, es una obra que es inagotable porque además, claro, están todas las historias paralelas que están sucediendo, ¿no? Porque al final en la épica de la Ilíada está muy centrada en Aquiles, pero realmente todo tiene un bagaje tremendo. Fijaos que después de la Ilíada llega la Odisea, después de la Ilíada llega también la Eneida de Virgilio. Entonces, el ciclo completo de todo esto es tremendo. El ciclo entero de todo esto es tremendo y pensar también que esto es así. Fijaos lo que es que uno enseñe esto y que en lugar de tenerlo como una historia simplemente que lo tenga como lo que fue, es decir, la Ilíada fue en parte un gran referente ético y moral dentro del mundo clásico. Es decir, esto era un texto educativo. Esto estaba pensado para que fuese un texto educativo. Aristóteles cita la Ilíada. Fijaos que jamás se cita la Odisea. Aristóteles jamás cita la Odisea eh, para cuestiones de ética y en cambio la Ilíada sí que está presente después como texto que es el texto de referencia. Porque fijaos las cosas que se están produciendo aquí, es decir, nuestro protagonista es un hijo de puta, pero es un hijo de puta, pero malo, o sea, y entonces se trata precisamente de coger un protagonista que tú sabes que es malo y de llevarlo por un camino de redención tortuoso, es decir, las decisiones que toma tiene consecuencias negativas no solamente para los héroes, sino para sus seres queridos, es decir, el punto de inflexión es Patroclo, pero hemos estado viendo, claro, los aqueos han perdido todo. Los aqueos han perdido todo. Durante un momento Agamenón llega al punto de decir que se rinde a mitad de la Ilíada y que cojan y se monten en las naves y se vayan. Es decir, las decisiones que uno toma tiene consecuencias y hay veces que esas consecuencias salpican negativamente a los demás y nosotros nos cegamos y nosotros nos ofuscamos. Y entonces no es hasta que esas consecuencias nos salpica a nosotros personalmente, como la muerte de Patroclo salpica a Aquiles, la obsesión de Aquiles la que mata a Patroclo, porque la muerte de Patroclo pesa sobre los hombros de Aquiles. Es Aquiles el que ha causado la muerte de Patroclo. Patroclo podría haber estado vivo. Es la decisión de Aquiles es la que causa la muerte de Patroclo y es la muerte de Héctor no deja de ser la impotencia de Aquiles que no puede aguantar eso y lo exterioriza y se convierte en un verdugo, en el verdugo de Héctor. Y es solamente cuando Príamo llega a la tienda de Aquiles para pedirle el cadáver de su hijo que Aquiles es humanizado de nuevo. Y entonces se cierra, digamos, el círculo y entonces se redime a Aquiles como personaje, a pesar de que como personaje como tal, después en la Eneida tiene otro papel diferente, ¿no? Pero esto es en suma la razón por la que la Ilíada es un texto tan potente y la razón por la que lo diferencia de otros textos, de otros textos también religiosos o de otros textos de otros aspectos diferentes, ¿no? Por ejemplo, esto es muy diferente del Corán y esto es muy diferente de la Biblia y es muy diferente de otros textos. Esto se parece un poco más a lo mejor al Bhagavad Gita o textos como, vamos, los textos del Mahabharata quizás o algunas epopeyas, pero en términos de epopeyas esto es muy difícilmente superable. O sea, estamos hablando de una obra que es perfecta, una obra que transcurre en un periodo de tiempo muy limitado, en el que transcurren muchísimas cosas y donde sobre todo, como he dicho, son las decisiones del personaje. Es decir, el personaje, aunque parezca mentira porque su decisión es no hacer cosas, porque decide no luchar, pero él es el que está activando la trama. Es un personaje activo que está decidiendo y sus decisiones son las que llevan la trama hacia adelante. Todo esto sucede
porque Aquiles decide cosas. Y cuando Aquiles decide volver a luchar es cuando se producen el resto de las cosas y es lo que se desencadena la trama. Estructuralmente es perfecto, además son 24 cantos, 24, ni 25, ni 22, ni 23, ni 27, 24 horas tiene un día, 24 cantos tiene la Ilíada. Es un libro perfecto. Si osas pensar que hay un libro mejor, atrévete a ponerlo en los comentarios. Posiblemente no podrás pensar en un libro mejor porque ya te he convencido de que este libro es el mejor que ha habido y el mejor que habrá. Así que nada, muchísimas gracias por verlo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribiros al canal y darle a like si queréis ver más cositas. Y posiblemente tendremos una secuela de esto porque posiblemente, no dentro de mucho, haré otro igual que este explicando la Eneida de Virgilio.